Una hermana a través del correo electrónico me pregunta específicamente sobre los mandamientos satánicos, ¿no? Y yo no recordaba este tema de los mandamientos satánicos, ni tengo idea de por qué alguien tal vez los ha popularizado temporalmente, pero efectivamente en Google aparecen los mandamientos satánicos. Y los mandamientos satánicos son una tontera, o sea, es un inventados por un sujeto muy particular del cual voy a hablar, que básicamente ofrece sus propios mandamientos de qué cosa diría el satanismo, y no sé por qué alguien los encuentra interesantes, ¿no? No voy a leer los mandamientos, que son 11, o sea, para comenzar ahí nuestros mandamientos son 10, un número redondo, exacto, ¿no? Y, y tiene alguno de estos mandamientos, dice: si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad, dice uno de los mandamientos, ¿no? Otro de los mandamientos dice: reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Y después dice, hay otras cosas: sé pacifista si nadie te ataca, etcétera. Y no veo sinceramente cuál es el interés de esto. La hermana que me pregunta dice: sería bueno un comentario que aclare a la gente qué son estos mandamientos satánicos y si hay argumento para criticarlos. Miren, el principal argumento para criticarlos es que fueron inventados por un idiota. Disculpen la expresión, pero fueron inventados por un idiota. ¿Quién es ese idiota? Es Anton LaVey. Yo me acuerdo de él, porque él inventó la religión satanista, la Laveyana, o sea, por su apellido, LaVey, ¿no? En 1966. Claro, yo era un bebito, pues, en el 66. Pero sí recuerdo a finales de los 70, cuando yo ya estaba comenzando a tomar la religión en serio, estaba comenzando a ver algunas cosas de religión, a este sujeto, Anton LaVey, siendo entrevistado. Y resulta que este LaVey es un farsante, ¿no? El satanismo actual norteamericano no se considera laveyano. ¿Por qué? Porque LaVey decía que en realidad estaba en una sociedad que era bastante más cristiana que la de ahora, y cuando se puso de moda, se comenzó a asustar por las consecuencias de lo que estaba proponiendo, ¿no? Entonces escribió la Biblia satánica, ¿no? Que ustedes la pueden buscar y mirar, y ustedes dirán: Alejandro, ¿cómo puedes proponer la Biblia satánica? Es que la Biblia satánica es una estupidez, es un conjunto de ideas estúpidas que se basan fundamentalmente en el paganismo. O sea, LaVey, cada vez que lo confrontaban y le decían: ¿tú crees en Satanás? Bueno, Satanás es el símbolo del poder de la naturaleza sobre el poder de la religión. No, no, no. ¿Tú crees en Satanás? El satanismo representa el deseo de que los impulsos naturales primen sobre las normas y las leyes que nos impone la religión cristiana. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Eso es lo que hacía LaVey todo el tiempo. LaVey nunca dijo: yo creo en Satanás como el sujeto que se rebeló contra Dios y a cual yo quiero servir. Nunca lo dijo. Y eso es lo que dicen los satanistas de hoy. Entonces, no sé cómo ni por qué los mandamientos de este farsante se han puesto de moda. Pero para el que diga se pone de moda, yo le diría: oye, mira, si vas a ser satanista, ¿no? Y si vas a asegurarte tu camino al infierno y a la perdición eterna, entonces sé un satanista como son los satanistas de la escuela de Wisconsin hoy en día, ¿no? O sea, satanistas que dicen: Satanás existe, Satanás es el enemigo de Dios y yo quiero ser enemigo de Dios. Entonces paga las consecuencias y di la verdad. Pero LaVey era un payaso, era un farsante. Entonces inventó esta Biblia satánica, inventó estos 11 mandamientos satánicos, básicamente mandamientos completamente naturalistas y paganos. Lo que él era lo pagano, él creía en las fuerzas de la naturaleza, en las fuerzas del Averno, en las energías vitales del descontrol sexual, de la ira, todo lo que nosotros a través de los mandamientos tratamos de controlar: la lujuria, la ira, la pereza. Entonces para él
El satanismo era duerme lo que quieras, fornica lo que quieras, obtén lo que quieras, siempre y cuando no choques con otros. O sea, ponía una normatividad más o menos occidental y en el fondo una normatividad cristiana. Si nadie te agrede, tú no lo agredas, pero si te agrede, destrúyelo. Entonces, eso no es lo que piensan los satanistas modernos. Entonces, estos 11 mandamientos son anticuados, ridículos y sobre todo una farsa hecha por LaVey, porque LaVey, en una época en que la revolución sexual estaba de moda, él quiso capitalizar este descontrol de la revolución sexual diciendo el satanismo en realidad es la liberación de las fuerzas de la naturaleza, etcétera, etcétera. Nunca dijo que él creía en un sujeto individual como los católicos creemos o como los satanistas modernos creen, ¿no? Entonces, no los sucesores de LaVey dicen sigue siendo el verdadero satanismo es el de LaVey. No es el verdadero satanismo, es el satanismo original, el primero que se declaró satánico, ¿no? Pero rápidamente convirtió estas propuestas en realidad en propuestas paganas con las cuales la gente iba a estar de acuerdo, especialmente los jóvenes de la revolución de sexual del 68, 2 años después de que él inventa la religión. Y cuando él inventa la religión en California no lo conocía nadie, no lo conocía ni su mamá, ¿no? O sea, le preguntaban a su mamá, oye, ¿dónde está Antón? Y probablemente la mamá respondería, ¿qué Antón? ¿No? Y en consecuencia, él después desarrolla, cuando esto se vuelve más famoso en la década de los 70, porque se da cuenta que inventando una Biblia que puede vender, inventando unos mandamientos que puede comercializar, y convierte la religión en una forma de hacer dinero, básicamente. Eso es lo que hace. Es un gran negociante, ¿no? Pero cuando se da cuenta que una nación mayoritariamente cristiana comienza a pedir investigaciones sobre qué cultos hace, si es que mata animales, etcétera, LaVey completamente se distancia de eso. Él no ofrece ningún tipo de cultos satánicos orgánicos como los que se realizan hoy en día, ¿no? Y especialmente los auténticos que se hacen escondidas porque muchas veces suponen el maltrato, suponen la violación e incluso hasta la muerte. Ese es el satanismo verdadero, repulsivo, repugnante y auténticamente meritorio de su nombre, ¿no? Pero el satanismo de LaVey es una payasada. Es una payasada. Hoy en día no creo que queden seguidores. Probablemente algún viejito de esos que estuvo, que fue joven, pues, y participante en sus veintes o al finales de sus 18, 19, por ahí en el 66, ahora pues digan, sí, yo todavía soy seguidor de LaVey. Esos son los únicos que quedan, ¿no? Y los pocos jóvenes, porque el fenómeno satanista es real, pero es minoritario, los pocos jóvenes que hoy se identifican como satanistas, concretamente los que querían celebrar un culto satánico en la Universidad de Harvard 4 años atrás, por ejemplo, ¿no? Que es así prensa y CNA, Catholic News Agency, cubrimos esa historia. Esos no son lavellanos, esos no creen en los 11 ridículos mandamientos de LaVey, los mandamientos satánicos. Entonces, quien lo ha puesto de moda son en realidad sujetos que buscan cualquier excusa para enfrentar el pensamiento cristiano y para enfrentar la tradición judeo-cristiana de los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos siguen siendo razonables, siguen siendo el fundamento de la legislación occidental, siguen regulando nuestra vida y probablemente lo sigan regulando por un buen tiempo. Y cuando perezcan, si es que la ola de secularidad y la ola del movimiento homosexual y la ola de la ideología de género de las abortistas termina primando y ya no tenemos mandamientos que hablan de no caer en la fornicación, de no asesinar, ¿no? Y que comenzamos a matar a los ancianos, comenzamos a matar a los bebés en el vientre materno. Entonces, esos no van a ser reemplazados por los 11 mandamientos de LaVey, simplemente van a ser reemplazados por la pasión desbocada
y vamos a terminar matándonos unos a otros. Eso es lo que va a pasar. Entonces, para quien cree que estos mandamientos tienen alguna importancia, alguna relevancia o alguna significación, no significan nada, son viejos, son de la década de los 60, una década que en la mayoría de sus episodios, por lo menos a nivel mundial y especialmente de los que vinieron de Estados Unidos, es una época fatal, fatídica, y no solamente fatídica, sino absolutamente ridícula. Tan ridículos como eran los peinados y los pantalones y las modas de esa época, que hoy nadie las usa. Exactamente igual sucede con estos 11 mandamientos satánicos. No ameritan ninguna respuesta, no ameritan ninguna racionalización, porque simplemente fueron inventadas ni siquiera por alguien que realmente adoraba a Satanás, sino un pagano farsante que trató de crear un culto básicamente para convertirlo en un negocio. Que tengas un buen día.